muy intensas y que uno tiende a no querer ponerlas sobre la mesa, no es justo el momento para hablar de lo que la gente está sintiendo, de qué pasa en nuestros cuerpos cuando tenemos esas emociones, de cómo reconocer qué estamos sintiendo y pensar en eso antes quizás de actuar, que ya tiene que ver con la autogestión y lo que viene. También aquí hay cosas importantes que además se relacionan directamente con el tema de las diferencias, y es que la autoconciencia no es solamente de lo que estoy sintiendo, sino de quién soy yo. Uno se va construyendo en el mundo y uno va sabiendo qué le interesa, cuáles son las cosas que valora, qué habilidades tiene, cómo es uno, qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer, y ahí va construyendo uno una relación con eso que se va volviendo lo que uno es, que tiene que ver también con cómo, con las autos, con la autoestima, con la autovaloración, con esa percepción de mí mismo que se va desarrollando y que yo puedo ayudar a que mi hijo, mi hija la tenga cada vez más completa, con ideas como por ejemplo que la identidad de las personas no se base en absolutos, que las personas se reconozcan como seres que van moviéndose usualmente en un continuo. Entonces, por ejemplo, si mis niños son hábiles para ciertas cosas, yo puedo ayudarlos a que no necesariamente se, se definan a sí mismos en términos de esa habilidad. Si mi hijo, por ejemplo, se define a sí mismo como hábil para las matemáticas, uno podría pensar que eso es positivo, pero eso puede tener algunas consecuencias que no son tan buenas para él o para ella, en términos de que cuando sienta que se enfrenta a una tarea compleja, y le vaya mal, de golpe todo eso que ha construido acerca de su identidad va a tambalear un poquito. Entonces, antes que definirse como alguien bueno para ciertas cosas o como alguien que tiene cosas en términos de personalidad que lo definen para qué es de diestro, para qué no, es mejor definirse sobre los intereses, sobre las cosas que de pronto se me facilitan más, pero saber que es difícil, que necesitan esfuerzo, que yo puedo ser mejor, que las tareas no necesariamente fáciles son las mejores, sino que las que necesitan perseverancia son las que en últimas terminó siendo más valiosas para cada uno. Luego viene el tema de la autogestión, que tiene que ver, por ejemplo, en términos emocionales, con no solamente reconocer eso que estamos sintiendo, sino manejarlo. Entonces, por ejemplo, en Aulas en Paz tenemos técnicas relacionadas con la respiración, con el pensar cosas que me distraigan, con el buscar sitios donde me sienta tranquilo. Cada uno tiene formas distintas de hacerlo y la idea es tratar de que los niños tengan técnicas específicas, concretas, para hacer estas cosas, más allá de simplemente decirles cálmate o maneja tus emociones, sino partan de pensar en esto como habilidades que necesitan ser entrenadas y que necesitan práctica. Así como montar en bicicleta no es simplemente montarse una vez y salir corriendo, y necesita que seguramente nos montemos y nos caigamos, a veces uno necesita rueditas, a veces necesita un adulto que lo ayude hasta que pueda hacerlo solo. Así igual son estas habilidades, necesitan soporte, necesitan práctica, necesitan guía, y muchas veces se nos olvida y terminamos solamente diciéndole a los niños lo que tienen que hacer, y lo que más podemos realmente hacer es servir de modelos y poner oportunidades para que practiquen estas habilidades. Luego viene el punto 3 y el 4, que tiene que ver con la conciencia del otro, con la empatía, que es la conexión emocional con los demás, que en términos de manejo de las diferencias es fundamental, sobre todo con esas personas que no nos caen tan bien, que nos parecen, entre comillas, raras, que no cuadran con el grupo. Con esos es que con quienes más debo empatizar. Empatizar con mis amigos no tiene gracia. O sea, si a mi mejor amigo se cae y se pega y a mí me duele, pues eso es más que natural. Pero si el que me cae mal se cae y se pega, yo no solamente puede que no me duela, sino que me sienta bien. Y eso es todo lo contrario de la empatía. Necesitamos promover empatía, promover que cuando yo vea que alguien está sufriendo, yo me sienta mal y trate de hacer cosas para que esa persona se sienta mejor. Sobre todo aquellas personas con las que no me relaciono fácil, aquellas personas que están en situaciones de vulnerabilidad, que no encajan bien en el grupo, que son distintas y que muchas veces pueden llegar a ser víctimas de bullying. Y está la toma de perspectiva, que es, así como la empatía es emocional, la toma de perspectiva es cognitiva,
es ponerse en los zapatos del otro, es ver cuál es la perspectiva, por qué está pensando eso, por qué quiere eso, por qué dijo eso, que en términos de los conflictos es fundamental, el reconocer que las personas hacen las cosas porque tiene un sentido para ellos, porque seguramente están viendo el asunto desde una perspectiva distinta a la mía, es bien importante y esto se desarrolla desde bien pequeñitos. Luego, obviamente, se va complejizando con el tiempo y nunca se termina de desarrollar del todo. Todos estamos aprendiendo esto y lo seguiremos aprendiendo hasta que nuestra vida termine. Perdón. Y además de la conciencia del otro, de la empatía y la toma de perspectiva, están las habilidades sociales que tienen que ver con establecer y mantener relaciones sanas, con trabajar en equipo, con cooperar, con tener un diálogo y una participación constructiva, con comunicarnos de manera asertiva y con resolver nuestras tensiones y nuestros conflictos de una manera que implique el bienestar nuestro y el de los demás. Y la toma de decisiones responsables, donde está pues, gran parte del desarrollo moral, pero también con el ponerse metas, con el perseverar, con el saber para dónde voy en la vida, con construir mi proyecto de vida. Si se dan cuenta, lo socioemocional es bien complejo y abarca múltiples dimensiones del ser humano y tiene que ver con las cosas que desarrollamos que nos van a servir para la vida. Por eso es que esto es tan importante, porque las cosas que desarrollemos en el nivel socioemocional nos van a servir no solamente para construir relaciones aquí y ahora, sino para proyectar nuestra vida y volvernos adultos exitosos, cualquiera que sea la noción de éxito que ustedes tengan. Hay investigación que sustenta esto. De hecho, hay varios metaanálisis que muestran qué le pasa a la gente que tiene más o menos desarrollo en competencias socioemocionales. Y lo que se ha visto es claramente que en términos educativos el desarrollo socioemocional está asociado con mayores aprendizajes, con mejor desempeño académico. Es un factor clave para la asistencia escolar, para la disminución del bullying, para la retención, para que la gente no abandone el sistema, para que alcance niveles educativos cada vez mayores. En lo laboral también es fundamental. Solamente piensen en la gente que trabaja con ustedes y en aquellos a los que les va mejor, de golpe son los que son menos impulsivos, los que tienen buenas relaciones, los que construyen unas relaciones armónicas, la gente que es creativa, flexible. Todo esto tiene que ver con el desarrollo socioemocional. Si sus hijos tienen mejores habilidades socioemocionales, es muy probable que consigan mejores trabajos y sean mejores pagos que aquellas personas que no lo logran y también que puedan construir sus emprendimientos y los lleven a cabo de una manera exitosa. Y hay otra dimensión que va al ámbito social, y es que el desarrollo socioemocional es un factor de protección para la sociedad porque se relaciona con mejores niveles de salud. Por ejemplo, las cosas que estamos viendo ahora, el uso del tapabocas, el distanciamiento, el autocuidado, el cuidado de los demás, tiene una profunda raíz socioemocional. Y si tuviéramos mejores habilidades socioemocionales, quizás tendríamos más herramientas para manejar la crisis y para que nuestra salud física y mental se vea menos afectada. Y hay otros factores, por ejemplo, la delincuencia, la participación ciudadana. En realidad hay muchas cosas que se ven afectadas y solamente les queríamos mostrar que cuando estábamos hablando del desarrollo socioemocional, no estamos pensando solo en el aquí y ahora de sus niños, que es muy importante, sino en su bienestar, el bienestar de la sociedad y el mundo que queremos construir. Esto es bien trascendente en ese sentido. Seguramente se están preguntando cómo hacer para desarrollar estas competencias socioemocionales. Ya hemos dado algunas ideas y daremos más, pero hay una idea fundamental que quizás es de las más importantes para que se lleven esta tarde. Y es que ustedes como papás, como mamás, como adultos significativos de sus niños, de sus niñas, de sus jóvenes, lo que más pueden hacer inicialmente es trabajar en el modelamiento, en pensarse en sí mismos y qué es lo que ven sus niños todos los días de lo que hacen ustedes. Si estamos hablando de las diferencias, entonces, ¿cómo tratan ustedes a las personas que son, entre comillas, diferentes? Y entre comillas, porque realmente no hay nadie diferente. La diferencia no es una característica de la persona. La diferencia en realidad es una característica de la persona en relación con un grupo. El que es diferente no es porque sea de determinada forma. Lo que pasa es que el grupo tiene unas características en donde la persona que le ponemos el rótulo de diferente no encaja. No es algo que está en la persona, es algo que está en los grupos. Por eso, las formas de trabajo sobre las diferencias no están en la persona, no es cambiar a la persona que entre comillas es diferente, es cambiar al grupo para que sean capaces de incluir a esa otra persona que están excluyendo, que están sacando, que de alguna manera no cuadra en los estándares. Y esto es fácil de decir, pero difícil de hacer porque todos hemos sido educados en una cultura que saca al diferente, que lo elimina. Y
porque además los diferentes no necesariamente son personas que causen simpatía y con los cuales uno se pueda conectar empáticamente. Piensen ustedes, por ejemplo, en el grupo de sus estudiantes ahora, cuáles son los niños o las niñas que de golpe tienen alguna dificultad para que los incluyan en los grupos, para que los inviten a las fiestas, esas personas que parece que no encajan y usualmente uno pasa rápidamente a culpar a esa persona y decir, es que esa persona es así, asá, asá, asá. No, claramente puede haber una responsabilidad y puede haber cosas que puedan aprender los niños que son excluidos, sí, pero no tienen la culpa. Tenemos que dejar de culpar a las víctimas porque eso no ayuda a nadie y no le ayuda a sus hijos a aprender lo que tienen que aprender para construir el mundo que queremos. Piensen cómo tratan ustedes a las personas que están en una posición de menor privilegio que ustedes, cómo tratan a las personas que les ayudan en su casa, al personal de servicio de sus empresas, a las personas que les abren la puerta cuando llegan, a las que limpian el conjunto donde ustedes viven, porque eso sus hijos lo van viendo todo el tiempo están absorbiendo como esponjas y es mucho más educativo eso que cualquier otra cosa. Lo podemos apoyar con el desarrollo de habilidades, con las técnicas y algunas de las ideas que les vamos a mostrar hoy, pero ese modelamiento es fundamental. Entonces el primer paso, como casi siempre, es verse a sí mismos, analizar realmente qué es lo que están haciendo ustedes en términos del modelamiento y la forma que le están mostrando a sus hijos de cómo se relaciona uno con los demás y cómo tramita las diferencias. Un punto importante antes de darle la palabra a Lina, que ya me estoy excediendo mucho, es, por ejemplo, los chistes. ¿De qué nos reímos en la casa? ¿De quién nos burlamos? Si en la casa tendemos a tener chistes o comentarios sexistas, homofóbicos, clasistas, si tendemos a referirnos a las personas diferentes de manera despectiva o pobreteándolos. Aquí hay algo que necesitamos pensar porque todo comienza por ahí. Y eso termina reproduciéndose en las relaciones que sus hijos terminan construyendo en el salón o en el barrio con los demás niños. Y ahí tenemos todos que meternos en la bolsa de personas que están aprendiendo y que están desarrollando estas habilidades porque muchas de estas tienen que ver con cambios culturales. Las relaciones de género con las mujeres ahora han cambiado un montón. Todavía necesitamos trabajar mucho en equidad y en que por ejemplo, en este momento de pandemia, en la recarga de las labores de la casa en las mujeres es abrumadora, terrible y muy preocupante. Pero aún así se ha ganado mucho en el espacio de reivindicación de los derechos de las mujeres, no así como con otros grupos. Todavía seguimos siendo un país racista, un país clasista, y todos estamos metidos ahí, necesitamos verlo para comenzar a cambiar. Vamos a hablar ahora de bullying. Le doy el paso a Lina. Confírmame, Lina, si tú tienes control de mi pantalla, que yo te lo di desde acá, pero no sé si está funcionando. Sí. Dale, creo que no te estamos oyendo. Ya, es que yo no podía quitar mi silencio, pero ya me lo dieron. Bueno, muy bien. Entonces, la idea es que cojamos todo esto que nos dijo Fernando y tratemos de ponerlo en situaciones muy específicas. Digamos, como que a veces eso se siente como algo muy, como que sí, situación, que no vimos, y cuando antes entonces de pronto estamos diciendo cosas que hacen que discriminemos a los otros, pero hay cosas que suceden día a día que nos entender cómo es este tipo de situaciones, cómo podemos ayudar a nuestros niños a enfrentar los retos que tienen todos los días. ¿Sí? Entonces, Lina, perdón, qué pena te interrumpimos, pero es que no te vemos, entonces no sabemos si fue que apagaste tu cámara o que por la proyección no la conectaste, para que revises por favor. yo tengo el video puesto. No ¿No te me ven? vemos. No. ¿Y la veían antes? Sí, ¿Sí? sí, ¿Ven? ahorita te Espérame. veíamos cuando empezaste a hablar, pero ya no. No. ¿Y ahí me ven? No. Oh, no. Espérenme. A ver, ¿será que si me cambió, me ven de pronto? O sea, Fíjate en tu pantalla abajo que esté abierto el micrófono y que también esté prendido el dibujito que es el una video, sí, camarita. sí, sí. Sí, 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 lo tengo completamente claro. Qué raro. Bueno, si me dan 2 minutos, trato de cambiarme de lugar a ver si es un tema de conexión.
Puede ¿Sí? ser porque igual también te oíamos con ¿Cortada? cierta... Listo. Entonces Sí, espérenme un minuto. Ya dale. vuelvo. ¿Quieres que yo siga y después retomas? Adelante, José, sí, nos parece bien. Listo. Entonces, en la línea de Lina queremos aterrizar esto en situaciones concretas y hablar un poco del bullying, que yo sé que es un tema de interés y que se relaciona mucho con las edades en donde están sus hijos. Ustedes creerán que todavía no, pero aquí es donde comienzan a construirse las primeras relaciones en donde esto ocurre. De hecho, el bullying está presente en todas las edades, hemos visto desde preescolar, pero tiende a incrementarse hacia el final de la primaria. Entonces, estamos en un momento clave porque lo ideal es llegar antecitos para comenzar a prevenir y a preparar a sus hijos para las cosas a las que se van a enfrentar. Entonces, lo primero que queremos es darles dos historias. La primera es de Roselia y Lisa. Estas son historias reales que trajimos desde hace mucho rato de cosas que nos contaron y de investigaciones que hicimos nosotros y que hicieron colegas nuestros. Roselia y Lisa son las mejores amigas en el colegio, se la pasan todo el tiempo juntas, van para un lado y para otro juntas, y de un momento a otro llega una nueva niña al colegio que se llama Manuela. Imagínense lo que pasa cuando llega una tercera niña y hay una relación nueva que se comienza a construir entre Rosalía y Manuela. Pues Lisa obviamente sintió celos y comenzó a haber ahí una tensión entre Rosalía y Lisa por esa nueva niña que se llamaba Manuela. Los nombres están obviamente fingidos, cambiados, perdón. De hecho, son nombres de personas de nuestro equipo como para burlarnos un poco de nosotros mismos. Lisa le dice a Roselia, oiga, no se junte con Manuela. Roselia le responde, más bien, Manuela le responde a Roselia, no, más bien usted no se junte con Lisa, y comienza a estar esta tensión en donde Lisa y Manuela se están peleando por Roselia, y entonces Lisa hace algo que parece que hacen más las niñas que los niños. Las mujeres son mucho más sutiles en estas cosas, y entonces Lisa va y habla con un amigo, que en este caso digamos que se llama Rodrigo, y le dice, venga Rodrigo, dígale a Roselia que es una estúpida por meterse con Manuela. Y entonces Rodrigo, ¿ustedes qué creen que hizo Rodrigo? Pues los hombres somos muy obedientes, entonces Rodrigo efectivamente fue y le dijo, oiga, Lisa le manda a decir que usted es una estúpida por meterse con Manuela. Roselia obviamente pues se puso mal y le dio rabia, y lo que hizo fue confrontar a Lisa y decirle, bueno, si usted tiene algo que decirme, dígamelo en la cara. Y Lisa le dijo, ¿cómo así? Ábrase, o pues ábrase en chileno se lo diría, y Roselia le dio una cachetada. Fíjense que la agresión aumenta, ¿no? Que es una de las cosas que suceden en este tipo de situaciones. Aumenta no solo en la intensidad, porque pasaron ya de las palabras a los golpes, y en este caso a una cachetada, sino que aumenta en términos de involucrar a otras personas. Estaban primero tres, luego llegó Rodrigo y luego llegó la mamá de Lisa, porque Lisa le dijo, mamá, Rosalía me pegó. Y esta mamá, vamos que no vamos a hablar mal de ella, pero tenía una característica donde comentaba la autonomía de su hija, por decirlo de alguna manera, y lo que hizo esta mamá fue hablar con la mamá de Roselia, que es algo que las mamás tienden a hacer, y decirle a la mamá de Roselia, ¿qué vamos a hacer? Y la mamá de Roselia lo que dijo es, usted maneje sus problemas sola, a mí no me meta en en sus cosas, usted haga la vaina y resuelva. Ahí terminó un poco esta situación de Roselia y Lisa. Y la segunda historia tiene que ver con una situación que nos contó una persona adulta. Nos contó que cuando estaba en el colegio, había una película que era la de los nerds. No sé cuánta gente tendrán, cuántos años tendrán las personas que nos están viendo, y no sé si habrán visto esta película. Pero lo que nos contó esta señora es que cuando ella era pequeña se burlaban mucho de los niños que parecían nerds, es decir, que tenían las características típicas de las personas de esa película, y había un grupo específico en donde había unos niños que eran así, pero ella dice que uno entre ellos llamaba especialmente su atención, que tenía algo especial, que no podría decir exactamente qué era, pero decía que le parecía lento, indefenso, como sin alientos de defenderse, y que se la pasó todo un año llamándolo gafufo, dientón y una cantidad de cosas que ya ni siquiera ella se acuerda. Y al siguiente año, en sexto, ellas estaban en quinto, las dos mejores amigas y ella estaban en la casa buscando qué hacer, desparchadas, y se les ocurrió una idea buenísima, que era, ¿por qué no llamarlo y decirle que ella quería ser su novia? Imagínense al niño del grupo de los nerds, que era el más especial, el más nerd de todos, y que ella se había pasado un año diciéndole todas esas cosas.
Lo interesante del asunto es que lo hicieron y el niño lo que le respondió es que efectivamente sí, le dijeron que si quería ser su novio y él dijo que sí. Uno pensaría que después de todo ese maltrato y esas burlas, ¿por qué dijo que sí? Pues claro que dijo que sí porque seguramente estas niñas eran populares y él lo que se sintió fue incluso halagado o con una situación muy buena que le estaba pasando. Y durante horas estuvieron supuestamente entretenidas escribiéndole carticas, diciéndole mucho que les gustaba, dándole chocolates. Y en ese momento ella dice que se cansó del jueguito y que hizo lo que recuerda con mayor dolor. Y cuando nos contaba esto se le cobraba la voz. Es impresionante cómo a pesar del tiempo este tipo de cosas terminan recordándose con mucha emoción. Y le dijo al niño, que digamos se llama Camilo, delante de todos los demás, usted y yo no somos novios. ¿Qué creyó? ¿Que yo me cuadraría con alguien como usted? Y se rió en su cara delante de todos, haciéndolo sentir muy mal. Lina, ¿estás ahí ya? Sí, aquí estoy. ¿Y siguen sin verme? Ah, no sé. Como yo veo la pantalla, yo No no sé. sé. ¿Ven Bueno, a aquí Lina? estoy. Sí, no te vemos, Lina. ¡Ah! Qué raro, y mi video está puesto. Yo me veo a mí misma en la pantalla. Bueno, no Bueno, importa. no importa, no pasa nada. Ah, Si ¿será quieres. que puede ser, Fer, porque tú estás controlando la presentación? Puede ser eso. Pero bueno, Ah. puede ser por eso, pero no pasa nada. Igual ahorita me vuelvo a poner. Tengo el video activo de todas maneras. Bueno, muy bien. Si yo les tuviera que preguntar a ustedes un poco eso, eh, perdónenme, que es que Tatiana me estaba hablando, entonces estaba leyendo. No, mi computador lo apagué, Tatiana, estaba apagado. No sé, no se preocupen, igual aquí estoy y cualquier cosa ahorita cambiamos de presentación, pero de todas maneras aquí estoy presente con ustedes, no se afanen. Entonces, la pregunta del millón, digamos, es lo que tenemos que preguntarnos es, de esas dos cosas de las que nos estaba hablando José Fernando, ¿cuál de las dos creen ustedes que es un caso de bullying? La pelea que vimos involucrando a Manuel, a Roselia, a Rodrigo, etcétera, etcétera, o esta historia que nos contaba esta persona ya que era un adulto recordándolo. Entonces Mariana dice que la segunda, súper, si me escriben en el chat, escríbanme qué creen. ¿Es la primera o la segunda? ¿Cuál de esas dos podríamos considerar que es un caso de bullying? ¿Y por qué? Sería chévere que también me contestaran en el chat. ¿Por qué creen que esa situación es un caso de bullying? Y no la primera, no la discusión con Roselia. ¿Qué se les ocurre que puede ser una razón por la cual esa sea una situación de bullying? ¿Qué la hace distinta a la primera? Silvia nos dice que puede ser las dos, perfecto. Muy bien. Y Sergio nos dice ambas porque se afectó de manera intencional el bienestar de alguien. Muy bien. Mariana dice porque fue un caso repetido, varias acciones en contra de la persona, algo sostenido en el tiempo. De acuerdo. Muy bien. Bien. Dice Silvia que en ambos hay caso de intolerancia y falta de empatía. De acuerdísimo, Silvia. Tenemos un problema. Sin embargo, y eso es una de las cosas, digamos, a las que más nos enfrentamos José Fernando y yo cuando hablamos con la gente sobre el tema del bullying, es que es difícil a veces poner los puntos claros sobre qué es un conflicto, qué es una pelea, mal manejada o bien manejada, no se sabe, pero qué es una pelea y qué es una situación de bullying. Y digamos que si uno empieza a mirar la literatura y empieza a pensar como en cuáles son esas cosas que nos ha dicho la investigación científica sobre el bullying, encuentra muchas cosas. Y hay varias ideas que José Fernando y yo queremos dejar claras. La primera es que este concepto de bullying tiene muchos nombres y, digamos, lo hemos llamado intimidación escolar, matoneo, acoso escolar en la ley 1620 de nuestro país, que hacia el final vamos a hablar un poquito de qué es la ley 1620, por si no la conocen. Pero la idea es que se trata de un tipo de agresión que tiene unas características muy importantes y hemos decidido darle prevalencia al nombre de intimidación escolar, porque, por ejemplo, piénsenlo de alguna manera, cuando uno utiliza el concepto matoneo, está pensando que en esa relación hay un niño matón. Y creo que una de las cosas que hacemos en Aulas en Paz, pero en general todos los, digamos, los psicólogos que trabajamos en este tema de la sana convivencia y de las competencias socioemocionales, es la idea de que no tenemos niños terriblemente
necesariamente malos que son matones y que pueden agredir a los otros, sino que tenemos niños que tienen circunstancias muy particulares que hacen que ejerzan su poder de una u otra forma, pero que el bullying o ese fenómeno de intimidación escolar, como decía José Fernando hace un rato, no es una cosa de una sola persona o de una característica individual de la víctima o el agresor, sino que tiene que ver con una forma de relación. Y eso es súper clave, papás. Esto es pensado en una forma de relación. Entonces, fíjense un poco en los ejemplos que estábamos teniendo. En el primer ejemplo que teníamos, tuvimos una situación en la cual, digamos, que el conflicto fue escalando. Pero hay unas características que esa situación no cumple, que son las características de una situación de bullying. Fer, creo que no puedo pasar la diapositiva. Si me la pasas, por favor. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Un conflicto es una situación en donde tenemos dos o más partes o dos o más personas que tienen posiciones encontradas. ¿Eso qué significa? Básicamente que una persona quiere una cosa y otra persona quiere la otra y no logran encontrar un punto donde, por ejemplo, las dos partes logren estar razonablemente conformes con lo que llegan. Los conflictos son parte inherente de la vida. Y aunque el ejemplo que nosotros les pusimos en ese diagrama tan grande donde hasta las mamás de las niñas terminaron involucradas, aunque es un conflicto mal manejado y aunque es algo que idealmente no debería ocurrir, hace parte de la vida. Y digamos que parte del entrenamiento y la razón por la que estamos hoy aquí también es para entender que nosotros podemos enseñarles a nuestros hijos a abordar esas situaciones que se van a presentar. Los celos en una relación de amistad son la cosa más común del mundo. Cuando esos celos se manejan mal, un poco como lo vimos en la situación que les presentamos, ahí es donde la situación se sale de control y es un conflicto mal manejado. Pero son cosas que pasan normalmente en la vida. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente, que lo que nosotros pensamos o que lo que nosotros les enseñamos es que esos conflictos son normales, pero son oportunidades de aprendizaje. Y eso es súper clave, que los conflictos sean oportunidades para que ellos aprendan, por ejemplo, a llegar a puntos medios en las relaciones con sus amigos o con sus profesores o con los amigos de sus amigos o con sus novios, etcétera, etcétera. Eso es, digamos, una de esas competencias socioemocionales de la que Fernando nos estaba hablando. Y es súper importante que entendamos que cuando nuestros hijos se enfrentan a un conflicto, uno es normal, primera idea, y dos, esas son oportunidades para que nosotros los dejemos practicar. Muchas cosas, yo no sé, Fer, si a ti te pasa, pero muchas de las cosas que a mí me preguntan los papás tienen que ver con que nos da susto a los papás dejar a nuestros hijos meterse en conflictos y practicar esas soluciones. Porque da susto, porque que nuestro hijo tenga un problema con otra persona es como, uy, qué susto. Bien sea porque mi hijo, por ejemplo, puede estar agrediendo a una persona, o bien sea porque mi hijo es la víctima y uno quiere protegerlo. Pero cuando uno logra acompañar eso y esos conflictos dejan, digamos, tienen como todo el soporte que tenemos desde el colegio, los papás, etcétera, etcétera, puede ser una gran oportunidad de aprendizaje. Y sobre todo, es importante que entendamos que eso se puede manejar de manera pacífica. Entonces, piensen en los dos ejemplos. La primera situación, la de Roselia, es una situación de conflicto. Un conflicto súper mal manejado y ya vamos a ver algunas ideas para hacer eso bien. Pero no es definitivamente una situación de bullying. Y ahora vamos a tratar de entender un poquito por qué. Fer, la siguiente diapositiva, por favor. Ya te vemos, además. Sí, es que entonces creo que era que como me estabas compartiendo el control de la presentación, no me veía. Quizás. Listo. Entonces, ¿qué sí es una situación de bullying? Entonces ya sabemos qué no es, ¿cierto? Entonces, ¿qué sí es una situación de intimidación escolar o bullying? Básicamente es una situación en la que una o varias personas agreden a otra persona intencionalmente. Fíjense que en el primer ejemplo es un conflicto que surgió probablemente por los celos de la relación con Manuel, ¿sí? Pero en realidad ahí no, yo no puedo, viendo eso incluso de manera muy somera como les presentamos en ese diagrama, yo no puedo inferir que ahí hay una intención de agredir a otra persona,
¿sí? En las situaciones de bullying, ustedes ven que, y aquí está la segunda característica, repetida y sistemáticamente, ese grupo de personas, ese mismo grupo de personas, intentan agredir a las otras. Y eso es absolutamente característico del bullying. El bullying no es una pelea entre dos niños. El bullying no es un accidente entre un niño que tumbó al otro y por accidente le rompió la nariz. El bullying no es una pelea entre amigos. El bullying es una situación en donde hay una víctima, que usualmente es una persona vulnerable y no tiene cómo defenderse. Entonces, ¿quién es una persona vulnerable? Tratemos de ponerlo en concreto, papás. Una persona vulnerable es un niño que es más pequeño que otros, un niño o una niña que no tiene amigos, un niño o una niña que tiene pocas habilidades sociales, un niño o una niña que, por ejemplo, tiene problemas académicos. Todas esas cosas que lo hacen más vulnerable frente a los demás pueden hacer que cumpla el rol de víctima. Y esa es la tercera característica, papás, y es que aparece un desbalance de poder. Entonces, en esa agresión, la primera agresión, el primer ejemplo que vimos, habían dos amigas muy pares, muy iguales, que terminaron peleando por una cosa en la que se involucró hasta el gato. Pero ahí no hay desbalance de poder. Donde hay desbalance de poder es en la segunda situación. Entonces, hay un niño que tiene unas características, que es el nerd, como nos contaba esta persona, y eso lo hace más frágil frente a los demás. Seguramente es una persona que tiene pocas habilidades sociales. Los niños, por ejemplo, que son muy tímidos, que no tienen muchos amigos, son mucho más vulnerables a ser víctimas de este tipo de situaciones de agresión. Entonces, es muy importante que entendamos, si no hay esa repetición y no hay ese desbalance de poder, no estamos hablando de bullying. Ahora, ahorita más adelante les voy a hablar del cyberbullying, es decir, del ciberacoso, que sobre todo en esta época en donde estamos en este momento, ha aumentado de una manera muy importante su frecuencia. Entonces, ese ciberacoso sí tiene una diferencia con esta definición que yo les acabo de decir. Y es, fíjense que yo les estoy diciendo que esto es repetido y sistemático. Esto no fue una pelea que ocurrió una vez, sino algo que yo como papá veo que puede pasar en la semana, una vez al mes. Constantemente yo veo a mi hijo aburrido porque me dice que los otros se la montan. En el ciberacoso hay, digamos, un impacto, y aquí me voy a meter un poquito en el otro tema, pero ya se los aclaro como con más precisión, pero en el ciberacoso, por ejemplo, hay una situación en la cual yo reparto una foto con contenido sexual o contenido, es una foto, digamos, de una persona en prendas íntimas, y no necesito repartirla yo, Lina Saldarriaga, muchas veces para estar involucrada en una situación de ciberacoso. Pero como las redes sociales o el WhatsApp o cosas de ese estilo tienen tanto impacto y tan amplio impacto, lo que pasa es que con una vez que yo lo haga, tengo el mismo efecto de si lo hiciera sistemática y repetidamente. ¿Sí? Entonces, puede que yo no lo envíe, se lo envíe a Juanita solamente, pero Juanita se lo envía a Manuela y Manuela se lo envía a Rodrigo y Rodrigo se lo envía a Rosalía. Y esto empieza a ser exponencial porque cada uno tiene el poder de mandarlo varias veces. Entonces, es súper importante que entendamos que ese es el único criterio que cambia en el ciberacoso. Pero en la intimidación escolar sí necesitamos entender que no son las peleas, no son los conflictos. Son situaciones en donde hay desbalance de poder, donde hay intención clara de agredir y donde hay donde hay una repetición que es sistemática y que daña al agresor. ¿Hasta ahí todos listos, papá? Yo creo que si tienen preguntas, váyanmelas haciendo en el chat y yo les voy contestando. Bueno, sigamos a la siguiente, Fer. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de agresión que podrían incluir estas situaciones de ciberacoso? Pues obviamente la agresión física, los golpes, o cuando le hacen el pastorejo, o cuando le pegan un golpe en la cabeza, lo que sea. Pero esa agresión física, digamos que a veces no se presenta sola. Puede estar también acompañada de agresión verbal. Y fíjense que en el ejemplo que les dimos, cosas como decirle gafufo o dientón, creo que era lo que decía, esas dos cosas exactamente. Esas dos cosas son maneras de agredir utilizando una agresión verbal. Entonces, pueden ser como todo este grupo de cosas. La siguiente, Fer. También la agresión que se da en las situaciones de intimidación escolar puede tener otro tipo, que es la agresión relacional o indirecta. Es decir,
Papás, yo no necesito golpear a una persona, ni necesito decirle en la cara gafufo o dientón para herirla. Yo puedo hacer cosas como dejarlo por fuera, no incluirlo. O incluso lo que vimos en el ejemplo de decirles que yo quiero ser su novia, que eso en teoría no tiene ningún tipo de agresión, pero lo hago solamente con la intención de burlarme del otro. Eso se llama agresión relacional. Las primeras afectan a la persona, digamos, físicamente o en su parte psicológica. Pero la agresión relacional tiene un componente súper específico y especial, y es que daña las relaciones. Otra forma de agredir relacionalmente a alguien es crear un chisme, por ejemplo. Ah, es que fulanita de tal hizo tal cosa. Y entonces yo empiezo a desprestigiar a una persona. Yo difundo información sobre una persona que no es cierta y empiezo a desprestigiarla. No la golpeé, no le hice nada, no la dejé por fuera, pero empiezo a dañar sus relaciones y esa es otra forma de agredir en la que se puede presentar el bullying. Muy bien, dale, Fer. Como les decía entonces, en la intimidación escolar puede tener esta parte virtual. Y esto, digamos, ¿hace cuántos años empezamos tú y yo a hablar de esto, Fer? Hace muchos años. Yo creo que de las cosas que más han cambiado es este tema del ciberacoso. Sobre todo porque el ciberacoso, digamos, ha tenido unos cambios muy importantes en términos de el alcance del tipo de relaciones que implican las situaciones de ciberacoso y el tipo de contenidos. Ya les voy a explicar eso de qué se trata. Entonces, acuérdense, teníamos estas tres características y digamos que la diferencia de la intimidación que ocurre a través de medios virtuales es que no necesariamente tengo que tener el componente de repetición, pero sí son cosas en las cuales una o varias personas intentan agredir a otras, la quieren lastimar, hay un desbalance de poder, pero puede ser con muchas otras cosas adicionales. Entonces pueden ser lo que les estaba diciendo, el chisme, pero yo puedo utilizar las redes sociales o el internet para crear grupos, hacer fotos, hacer montajes, difundir información errada o equivocada de estas personas. ¿Cuál es el problema fundamental de esto? El alcance que tiene. Entonces, las redes sociales, por ejemplo, tienen un alcance muy importante. El WhatsApp es una de las redes, y ahora un poquito les hablo de los términos de uso y de las edades de uso, pero digamos que esto lo utilizan niños desde muy chiquitos, aunque yo no sé si ustedes saben, papás, pero todas estas redes sociales tienen términos de uso y en esos términos de uso se dice que menores de 13 años no pueden tener acceso a ese tipo de información. Y eso no es porque se lo inventaron lo de las redes sociales, sino que tiene que ver con la capacidad cognitiva de los niños de procesar cierta información que está ahí y qué hacer con esa información. Entonces, vuelvo a la idea. Yo puedo ejercer toda esa agresión relacional. Pero fíjense, por ejemplo, que empezaron a pasar cosas mucho más complejas y es la facilidad que implica, por ejemplo, el compartir fotos, ¿sí? Y la necesidad de los digamos, preadolescentes y de los adolescentes, por ejemplo, de empezar a crear relaciones más íntimas. Y cuando digo más íntimas, no necesariamente me estoy refiriendo a relaciones que tengan contenido sexual, pero, por ejemplo, no sé, una parejita de novios en la cual uno le dice a la otra o al revés, que se compartan una foto y entonces le manda foto en ropa íntima o incluso con contenido sexual explícito y entonces yo empiezo a mandar eso. Y yo, por ejemplo, lo mandé a mi pareja creyendo que eso es seguro porque es una relación de segura. Y una cosa que les decimos a los niños siempre en Aulas en Paz es, miren, ni siquiera el único lugar seguro que hay es, o en realidad lo que les decimos más es, las mejores selfies se toman con la ropa puesta, porque en la medida en que uno se quita la ropa en las selfies, así sea para guardarlo en el dispositivo de uno, hace que uno ya sea vulnerable, porque ese contenido se puede sacar de ahí. Entonces, se mandaron esta foto y después terminaron y entonces en un arranque de rabia, alguno de los miembros de la pareja le compartió la foto a otro compañero del curso y el otro compañero del curso lo mandó y esto se volvió un despelote, papás. Y eso, digamos, inicialmente no empezó por una situación en la cual alguien quería agredir a alguien, sino que empezó como una práctica, y aquí hay una palabra clave que quiero que se aprendan, papás, práctica. ¿Cómo se llama el mandar fotos con contenido sexual explícito propio a otras personas? Eso se llama sexting. Sexting es una práctica. Esa práctica no es ilegal,
es una práctica, pero es una práctica que sí es riesgosa e inadecuada e ilegal en menores de edad. Entonces, los adultos, los mayores de 18 años, pueden practicar eso, porque eso no es ilegal en ninguna parte del mundo. Si yo tengo una pareja y quiero mandarle esa foto con contenido sexual, puedo hacerlo. Pero al ser una práctica, lo que eso hace es que yo me vuelva más vulnerable. Y todos los que almacenan, comparten o guardan contenido sexual explícito de menores de edad en sus dispositivos son personas que en nuestro país están incumpliendo una de las leyes más importantes, que es la Ley de Protección de Datos de los Niños. Entonces, eso es ilegal de todas maneras. Entonces, miren, solo les puse un ejemplo de todo lo que puede pasar. Les podría hablar, por ejemplo, de todo lo que pasa a través de TikTok, de todo lo que pasa a través de Facebook. Podemos hacer una conversación larga sobre este manejo de información. Pero lo que quiero que vean, y no es para asustarlos, porque una de las cosas en las que yo soy súper firme es, a mí me parece que los niños tienen maravillosas oportunidades al usar la tecnología, siempre y cuando nosotros acompañemos ese uso de la tecnología y, por ejemplo, en situaciones como las del bullying, estemos muy conscientes de cómo eso puede ser un riesgo para ellos y cómo nosotros podemos acompañarlos para prevenir esos riesgos. ¿Listo? Entonces, digamos que para cerrar y resumir, la diferencia fundamental aquí es que ese acoso ocurre a través de medios digitales, uno, que no necesito hacerlo sistemáticamente para que eso tenga un impacto como en la intimidación escolar, y que efectivamente los medios a través de los cuales eso pasa en este momento ahora son muy distintos y variados, y tenemos que estar súper al tanto de eso. Redes sociales, papás, hay que tener mucho cuidado con eso. Juegos, papás. Los chats de los juegos son lugares en donde los niños pueden estar en este tipo de situaciones. Eso también. Pero si quieren de eso, conversamos un poquito después. Fer, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien. Entonces, el acoso puede incluir cosas que combinen todos esos tipos de agresión. Y es muy, muy importante que ustedes entiendan que no ocurre la una o la otra por aparte, sino varias al tiempo. Siguiente, Fer. Ahora, una de las cosas que más nos pasa, y yo creo que esto sí, lo de tecnología Fer ha cambiado, lo de los mitos, eso sí sigue manteniéndose igual, eso es una cosa muy impresionante. Pero digamos que una de las maneras a través de las cuales podemos aterrizar eso, que José Fernando nos estaba hablando, entendiéndolo en situaciones de agresión como el bullying, la idea es que allá atrás están, digamos, una serie de mitos, y esos mitos hacen que se perpetúe las situaciones de bullying. Entonces, por ejemplo, el primero es, eso es inofensivo, eso no pasa, eso realmente no hace daño, y pues cuando le pasa, véame a mí, ese es el clásico, véame a mí me pasó, y fíjese que yo no... Mire, aquí estoy bien, doctora. Ese es el que me dice siempre, doctora, mírame, a mí yo no estoy bien. Lo que soy es fuerte y no me la dejo montar de nadie. Cuando en realidad lo que sabemos es que existen consecuencias muy graves, no solo para las víctimas, sino también para los niños que intimidan y agreden a otros, porque en últimas lo que están aprendiendo son unos patrones de relación muy nocivos. Otro de los mitos es que el bullying forma el carácter, o que la intimidación escolar forma el carácter. Eso hay que aguantar, porque es que la vida es muy dura, y si uno no es capaz con una montada en el colegio, entonces pues eso uno de qué va a ser capaz en la vida. Y en realidad lo que sabemos es que hay unos correlatos de salud mental muy complejos cuando los niños hacen parte de situaciones de bullying. Bullying como víctimas, como agresores e incluso como observadores, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero hay, por ejemplo, estudios que muestran que se desarrollan trastornos de ansiedad, o que hay un tema muy importante de depresión en las víctimas. Otro de los mitos es que lo más efectivo es darle duro, y este es el mito que siempre José Fernando y yo decimos que ese es el que mandan a los niños a la clase de karate. Yo lo voy a mandar a clase de karate para que aprenda a pegarle al otro, porque si le pega, que le devuelva el golpe y más duro. Y lo que sabemos es que en realidad eso lo único que hace es escalar el conflicto, porque ¿qué es lo que pasa? Si yo soy un niño víctima, muy probablemente lo que va a hacer mi intimidador o mi agresor o la persona que me la está, entre comillas, montando, es que va a intentar darme más duro la siguiente vez para que yo no reaccione. Entonces, en últimas, lo que pasa es que el conflicto sube y el conflicto escala y no lo resolvemos como nosotros pensamos que debemos resolverlo. Otro de los mitos es que...
aquí no hay, de eso yo no veo. Y es una de las cosas más complicadas porque el bullying es absolutamente invisible. Bueno, no es cierto, no es absolutamente, pero en muchas ocasiones es invisible para nosotros los adultos. Y lo que tenemos que asegurarnos es que nosotros tengamos ese tipo de conversaciones que nos permitan hablar con nuestros hijos de tal manera que esas situaciones que pueden estar ocurriendo afloren. Bien sea porque mi hijo es víctima, bien sea porque mi hijo es agresor y esa conversación es incluso más importante, o bien sea porque están observando que algo está pasando. Por eso el bullying es responsabilidad de familia y colegio al tiempo, no de los dos. Siguiente. Fer. Es que creo que no, soy host, pero no puedo manejar la presentación. Bueno, lo otro es, y esta me encanta, porque entonces sucede que pensamos que no existe una posibilidad de que otros niños hagan algo, que esto es un problema entre el niño agresor y el niño víctima y se acabó. Y en realidad lo que los estudios han mostrado es que los niños, que son los observadores, es decir, los que están alrededor del tema, tienen un papel fundamental para parar las situaciones, para denunciar las situaciones, para proteger a las víctimas, incluso para disuadir a los agresores, que eso es un tema súper importante. Sigamos. Entonces, hay una investigadora, un grupo de investigación muy grande en el mundo que se ha dedicado a entender cómo es que sucede esto, ¿sí? Porque fíjense que siempre pensamos el niño agresor, la víctima, el que pelea, luego los amiguitos que también lo agreden, pero en realidad fíjense que esto es una cosa mucho más grande. Tenemos el líder de la intimidación, es decir, el niño que usualmente se destaca por ser el que más agrede. Podemos tener niños que son los asistentes, es decir, que también agreden, pero digamos que no tienen ese rol protagónico, o los niños reforzadores, que por ejemplo son los que se ríen cuando ese tipo de cosas están sucediendo, cuando le dicen gafufo y entona, hay otros que se ríen. Hay otros niños que pueden ser observadores y no hacen nada, simplemente están observando la situación. Y están los defensores, que son los que les decía yo que son tan importantes, que son niños que pueden frenar asertivamente la intimidación o que pueden consolar a la víctima o incluso pueden incluir a la víctima dentro de sus grupos para que, digamos, ellos no estén tan vulnerables. Y pues obviamente tenemos a las víctimas que son pasivas o agresivas, es decir, los niños que son estos niños débiles, pero también hemos encontrado, la investigación ha encontrado, aulas ha encontrado también, que los niños que son particularmente agresivos también pueden ser víctimas de bullying, ¿sí? Entonces, están todos esos roles. ¿Qué es lo que pasa? Que uno empieza a entender ya, digamos, desde una relación más amplia, qué es lo que le pasa a cada una de las personas. Por ejemplo, en el caso de las víctimas, sabemos que quienes están involucrados en situaciones de bullying tienen riesgo de bajo rendimiento académico o de depresión, incluso de suicidio, o incluso riesgo de venganza violenta, que son todas estas masacres de las que nosotros a veces nos enteramos por las noticias, pero que también, digamos, pueden ocurrir en contextos como el nuestro. En el caso de los intimidadores podemos tener riesgo de violencia intrafamiliar o incluso de desarrollo de una carrera criminal, que eso también es muy importante. Y en el caso de los observadores tenemos un riesgo muy grande que es la desensibilización. Como decía Fernando al principio, es muy importante que nosotros nos conectemos con el dolor del otro, incluso el dolor del que me cae mal es más importante, porque entonces esa es la única manera de frenar situaciones. ¿Qué hacemos cuando ese tipo de cosas están ocurriendo dentro de este esquema? Por un lado, por ejemplo, a los niños que son víctimas y a los observadores empezamos a entrenarlos en varias cosas. Por ejemplo, en asertividad, en cómo pararse y decir no, cómo buscar ayuda, cómo la comunicación les puede ayudar, digamos, a navegar en estas situaciones que son tan complicadas, a encontrar amigos, a manejar sus emociones. Muchas veces, ¿saben qué, papás? Los niños pueden ser muy vulnerables porque no pueden manejar bien sus emociones. Se angustian mucho y entonces los otros ven que están angustiados y se aprovechan de esa situación. Podemos, por ejemplo, con las víctimas también y con los intimidadores, hemos estado trabajando en el tema de aplicar las normas de manera clara. Eso funciona muy bien. Y es, esto se vale y esto no se vale dentro de este salón. Y al ponerlos, digamos, como los cimientos de decir esto no se vale, eso previene muchas situaciones. En el caso de los intimidadores hay trabajos que tienen que ver mucho con la empatía, que se conecten con el dolor de los demás y cómo
en maneras de destacarse positivamente, porque muchas veces hemos encontrado, y sobre todo esto viene de la disciplina positiva, que esos niños no es que sean manzanas podridas ni niños malos, esos niños quieren pertenecer, ser parte de, y por lo tanto hay que encontrar maneras de enseñarles a destacarse, pero también enseñarles a deslegitimizar la agresión junto con los observadores. Dale, mi Fer. Bueno, y en general con todo el mundo, lo que estamos tratando de hacer es crear una mayor conciencia del problema. Entonces, ese es el panorama, papás. Ese es el panorama, digamos, de lo que pasa en este tipo de situaciones. Ahora, entonces, fíjense, veníamos de decir con José Fernando, estas son las cosas generales, aterrizándolas en un problema que es el bullying. Ahora, lo que los queremos invitar a hacer es a pensar en cómo hacemos esto, qué hacer, cómo lo abordamos, por dónde arrancamos para, por ejemplo, poder hacer cosas como que las víctimas sean menos vulnerables al tener manejo de emociones. Y eso es un poquito lo que nos va a contar José Fernando ahora. Súper, muchas gracias. Ahí ya te vimos perfecto en la gran mayoría de tu intervención. Entonces, qué Perdón, bueno. creo que era el control de la presentación. Seguramente, Por eso seguramente, no porque me apenas veía. lo quité ya Perdón, te pero aparecí. aquí estaba. Bien. Bueno, aterricemos esto qué hacer en en este último tramo de de la charla y del encuentro. Lo primero es que como papás, como mamás, como cuidadores, tenemos que estar atentos para identificarlo. Acuérdense de lo que decía Lina, que para los adultos esto es invisible y que es muy difícil realmente darse cuenta de qué está pasando. Estén atentos a los signos, a lo que les están mostrando sus hijos, a cuando lo vean distinto, distinta. Déjense llevar por su intuición, háganle caso a eso que uno a veces siente y dice, algo le pasa a mi chino. No, no para dar por hecho que algo está pasando, pero sí para tener una actitud abierta y de golpe averiguar con el colegio, preguntar con los amigos. Segundo, si ustedes están ante una situación de bullying, una de las cosas que queremos decirle es que sus hijos están siempre relacionados con situaciones de bullying. Acuérdense que cuando ustedes eran estudiantes, siempre en cualquier grupo hay situaciones de diferencias en donde hay personas en situaciones de vulnerabilidad a las que se las montan, que agreden, que reciben agresión de manera sistemática y repetida. Eso es bullying. Puede que esté pasando en una etapa inicial en donde no es, entre comillas, tan problemático, porque el bullying es siempre problemático, pero que no haya escalado al punto en donde terminamos viéndolo. Casi siempre cuando los adultos nos damos cuenta de que hay bullying es porque pasan cosas terribles. Entonces ya es porque hay una agresión que es muy alta, o cuando los papás ya no aguantan más y entonces llegan al colegio y pasa algo que puede llegar a ser incluso como un escándalo. Pero eso no quiere decir que ahí está el bullying. El bullying siempre tiene una historia y estaba pasando desde mucho antes, y es mucho más eficiente atacarlo cuando está empezando que cuando ya la cosa ha avanzado y es mucho más difícil de manejar. Entonces, si ustedes están en esa situación, por favor, no justifiquen ni inciten a la agresión. Acuérdense del mito de que darle más duro es lo que termina la cosa. Eso es falso, eso es irreal en el bullying. En otras cosas puede servir, lamentablemente la violencia sí sirve para controlar a la gente. Si ustedes le pegan a su chino, es probable que le haga caso, pero ¿a qué costo y qué es lo que obtienen ahí? Y nosotros hemos desarrollado realmente una posición de cero tolerancia con la violencia. Nosotros queremos en realidad transmitir una idea de que no hay ninguna justificación para ser violento o para maltratar a nadie nunca, mucho menos a un niño o a una niña. Acuérdense del triángulo del bullying. Hay unas personas que están agrediendo, otras personas que están siendo agredidas y muchos que están observando, que están viendo, que son los que más hay. La mayoría de sus hijos seguramente son observadores. Su hijo está en cualquiera de esas opciones, sí o sí. Entonces no es que su hijo tenga relación o no con el bullying, sí la tiene. Hay que ver en qué parte del triángulo está para saber qué pueden hacer, y eso es lo que vamos a hablar en este momento. Antes de pensar qué pueden hacer, piensen qué objetivos tienen. Porque hay objetivos constructivos, chéveres, bonitos: frenar la agresión, promover aprendizaje, hacer que mi hijo aprenda a identificar y controlar lo que siente, a manejar su rabia, su ira, defender sin agredir, defender a los demás, solucionar la situación, construir comunidad, aprender un montón de cosas. Todo eso está muy bien. Pero como esta situación usualmente lo hace a uno sentir cosas muy intensas, porque no hay nada que le haga sentir a uno más cosas que si uno siente que su hijo está en peligro o está en riesgo, lo están tratando mal, eso muchas veces nos lleva a tener objetivos problemáticos, objetivos que tienen consecuencias negativas,
que no le sirven a mi hijo, ni a los demás, ni a mí mismo. Uno de esos es pensar en la justicia como venganza. Entonces, le dieron a mi hijo, pues hay que darle más duro a ese chino. Otro objetivo problemático es el de la cacería de brujas, que es parecido al de la manzana podrida. Entonces, esta cosa que pasa con los papás, que uno entiende muy bien, pero que hay que tratar de reflexionar sobre eso de manera crítica y que, por ejemplo, en los chats de WhatsApp se ve a veces de maneras no tan chéveres, en donde hay algo muy parecido a una cacería de brujas y entonces dicen, hay que sacar a fulanito, fulanita de tal, que está haciéndole daño al grupo y hay falsos argumentos, de hecho podría ser uno de los mitos que incluyamos en la presentación, que esto se soluciona sacando al bullying, que en realidad es problema de alguien y que entonces hay que sacarlo porque el bien común prima. No, señores, el bien común no es el bien común de los 20 del curso, ni de los 500 de la sección, ni de los 1000 del colegio. El bien común es el de la sociedad. Y cuando un niño tiene problemas y un chino de bullying tiene mucho que aprender y efectivamente puede que esté problemado, cuando un niño bullying sale del colegio, eso no le va a ayudar, al contrario, lo que tiende a pasar es que ese niño va a pasar a un colegio que no es tan bueno como en el que estaba, porque si lo sacaron de un colegio no va a encontrar un colegio mejor, y eso va a seguir ocurriendo hasta que quizás salga del sistema escolar, y ese niño es el que se va a involucrar en las cosas que no queremos, ese es el niño que puede terminar haciéndole un daño a la sociedad y a nosotros mismos sin que nos demos cuenta. Y además el fenómeno del bullying no es de el que está agrediendo. Si algo creo que quedó muy claro en lo que Lina nos contó, es que el bullying tiene que ver con todos los niños que están ahí involucrados. Es un fenómeno social de tanto los que están agrediendo como sobre todo los que están viendo, que son los que tienen el mayor poder de determinar la situación y obviamente los que están siendo agredidos. Tampoco pensemos en que tenemos que defenderlos con agresión o promover que se defiendan con agresión. Acuérdense que si ustedes invitan a su hijo o a su hija que se defienda con agresión y es bullying, lo están mandando a que lo traten más mal. Hay un desbalance de poder. Si el que está sin poder trata de pegarle o agredir al que tiene poder y está muy por encima, lo van a estripar. Ahí lo están mandando a que la situación empeore. Y acuérdense que somos adultos, esto parece muy evidente, pero a veces se nos olvida. Me tocó ver una mamá que entró una vez a un colegio, se metió al colegio sin que pudiera entrar y llegó a un tercero de primaria a buscar supuestamente al niño que estaba agrediendo a su hija, lo intimidó, lo trató mal, lo regañó, lo agredió. Eso es agresión. Uno entiende que la mamá haya estado mal y haya sentido que era una forma de defender a su hijo o su hija, pero eso estuvo muy mal porque terminó haciendo justamente lo que no quiere que pase. O sea, nosotros no podemos pretender que vamos a defender a nuestros hijos y que no los agredan agrediendo a otros. Eso es echarle más leña al fuego, eso es construir el problema. Y otro objetivo problemático es descargar nuestra ira o nuestro miedo. Y entonces uno llega y le pega un vaciadón a la gente del colegio o a la profesora o a la psicóloga y eso en realidad no le sirve a nadie ni soluciona el problema. Ojo con esto, piensen qué quieren hacer, piensen si sus objetivos son constructivos o si son estos problemáticos, porque eso es lo que va a ponerle el tono a lo que vayan a hacer. Veamos los diferentes puntos del triángulo del bullying. Entonces, primero, supongamos que ustedes les dicen, señora, señor, su hijo está intimidando a otro. Su hijo es el acosador, es el malo, entre comillas. Como tendemos a estigmatizar a estos niños y como tenemos este chip de que los intimidadores son los malos, que hay que castigarlos o eliminarlos, esto despierta rápidamente en los papás la defensa. Y entonces uno dice, no puede ser, mi hijo no puede ser que haga eso porque mi hijo es bueno. El hecho de que su hijo esté intimidando no lo hace bueno o malo. Todos podemos intimidar a otros, todos podemos burlarnos de los demás, todos podemos abusar de nuestro poder. Es una oportunidad maravillosa para que su hijo se dé cuenta de que puede regular esto para no hacerle daño a los demás y incluso para reparar aquel daño que pudo haber hecho. Entonces, respiren profundo, traten de tomar la cosa lo más calmados y calmadas posible y ábranse a la opción de que en realidad puede estar ocurriendo. No juzguen a su chino porque está haciendo eso. Sepan que es una oportunidad en donde está cometiendo un error, pero el error es fuente de aprendizaje. Así como usted no le pegaría a su hijo porque se cae de la bicicleta para que aprenda a montar mejor, tampoco hay que regañarlo o agredirlo porque está haciendo estas cosas.
menos justificarlo, y hay que hacer algo, no hay que quedarse de brazos cruzados, hay que hacer cosas para que efectivamente él o ella sepa que está haciendo algo que tiene consecuencias negativas para otros y que tiene que hacer algo para solucionar la situación. Eh, Prepárense porque pueden venir ataques de fuera. Imagínense los papás de los niños a quienes su hijo se está agrediendo, no están con la mejor disposición, puede que lleguen a decir cosas, traten de poner una barrera, de no tomarlo personal, de entender a los demás, de ser firmes, no dejarse agredir, pero tampoco meterse en el juego de la agresión, porque el problema de la agresión es que casi siempre cuando a mí me agreden, yo respondo con otra agresión y eso tiende a escalar, como en el ejemplo del conflicto que escaló y que se manejó mal, que mostramos al comienzo. Si su hijo está intimidando, pregúntese qué necesita para no agredir. ¿Será que necesita aprender a controlarse? ¿Será que necesita que en realidad lo apoyemos para identificar lo que está sintiendo y manejarlo? Hay técnicas específicas. De una vez le hago la propaganda en nuestra página web, que es www.aulasenpaz.org. Hay una sección de recursos en donde tenemos muchas de estas técnicas que están construidas para trabajar con niños pequeños para que aprendan a controlar lo que sienten, a identificar qué es lo que están experimentando, a ser más asertivos. La más famosa quizás es Tuga la tortuga, que es una tortuguita que cuando siente rabia se mete en su caparazón y los estudiantes hacen caparazón con sus brazos así. Y entonces eso implica darme cuenta de que estoy sintiendo, tomar distancia, parar, hacer algo. Hay un montón de aprendizajes muy complejos allí, pero es muy simple, los niños lo entienden fácilmente. De hecho, tenemos la tortuguita ahí que se puede ver. Si uno tuviera un muñeco además que permita tener algo que puedan tocar, pues aún mejor. Ahí hay cosas que pueden ustedes hacer para acompañar a su hijo y que aprenda lo que tiene que aprender, que como les digo, lo más importante de esto es que aquí están equipando a sus hijos con las habilidades que necesitan para la vida. Obviamente hay que parar esta vaina y hacer que los chinos no estén realmente abusando de su poder y haciendo sentir mal a alguien o maltratándolo. Eso es muy importante. Pero esto que van a hacer ustedes va a ir mucho más allá. Le va a dar una oportunidad a su hijo o a su hija de tener lo que necesita para construir la vida que quiere. Usualmente los intimidadores son personas que pueden ser, no todos son iguales, pueden ser líderes. Entonces necesitamos canalizar ese liderazgo, que necesitan hacerse ver, que están haciendo a veces un llamado para que los vean, para ser visibles, para tener prestigio. Hay que pensar cómo hacer para que el niño obtenga lo que quiere sin necesidad de tener estos mecanismos que pueden ser contraproducentes. Y obviamente lo más importante de todo, lo que en realidad sí está detrás de todos los niños que intimidan, es que quizás falta fomentar el desarrollo de la empatía. Todos estamos desarrollando la empatía todo el tiempo, pero algunas veces hay unos niños que se demoran un poquito más o algunos adultos, entonces de pronto necesitan un refuerzo para que esa empatía sea mucho más efectiva. También a veces uno tiene formas para saltarse la empatía, entonces uno naturalmente se conecta con los demás, siente cosas parecidas a las que los otros sienten, pero hay ideas que la bloquean, ideas, por ejemplo, de culpar a las personas, las ideas de discriminatorias y de exclusión, las ideas incluso que le quitan la humanidad a la gente y entonces no se conecta con ellos. Hay muchas formas en donde bloqueamos esa empatía, entonces hay que trabajar con ellos para reactivarla y para unirla, para que ellos se den cuenta que que lo que hicieron tuvo una consecuencia. Porque usualmente uno se justifica, entonces uno dice, pero es que era un chistecito nomás, es que esa persona es débil y no es problema mío sino de ella, que es boba, tonta, débil. Culpar a la víctima es una forma de desconectar la empatía. Ahí como papás lo que necesitamos es reconectarle y decirle, no, mira, ella está sintiendo eso, ya está llorando por lo que tú le dijiste. Y ahí el niño toma conciencia y esa conciencia no es ni para castigarlo, ni para solamente que se sienta mal, sino para sobre todo hacer cosas para mejorar la situación. Si su hijo está intimidando, pregúntense muy en la misma línea que hablábamos con la caricatura de Mafalda, pues, ¿qué está viendo en usted? ¿Qué modelo es? ¿Cómo trata a las demás personas? Si usted se logra controlar, porque de nada vale que yo le diga a mi hijo que identifique lo que está sintiendo para controlarse si lo que ve es que cada vez que a mí me da rabia yo comienzo a gritar a todo el mundo. Eso es lo que primero tengo que trabajar antes de pensar en mi hijo. Primero tengo que pensar en mí. Hay que hablar de eso con ellos, hay que
preguntarse si uno de alguna manera permite, justifica o alienta eso, porque fíjense que como los intimidadores son líderes, algunas veces uno sin darse mucha cuenta termina justificando o alentando cosas que pueden hacer que ese poder que tienen se pase esa línea en donde ya se vuelve un abuso, y hay que ir midiendo eso para no llegar allá, canalizando todo esto positivo que puede tener un intimidador y sobre todo reconectándolo empáticamente. Si su hijo está siendo intimidado, pues aquí hay que controlarse aún más, porque si uno entiende además que esto es sistemático, repetido y con desbalance de poder, uno se da cuenta de la situación tan riesgosa en la que está su hijo. No reaccionen con ira, no lo regañen o lo agredan. Es así como cuando, ¿se acuerdan del niño que se cae y la mamá le pega porque se cayó? Hacemos cosas así sin darnos mucha cuenta o a veces dándonos cuenta, no sirven, no ayudan. Imagínense si al chino lo están agrediendo en el colegio, pues que me agredan en la casa empeora el problema y hace que toda esa inseguridad que quizás me está causando todo esto, pues se incremente. No promuevan la agresión para defenderse, no se vuelvan parte del problema. Acuérdense de esta señora que les conté que se metió al salón de su hijo a agredir a una niña. eh, Traten de no meterse en esta dinámica de la cacería de brujas, no, no culpen a su hijo, acuérdense que esto es un fenómeno complejo donde están todos involucrados, no contacten a la otra familia, por favor, contacten directamente al colegio, pero no la otra familia, esto usualmente crea conflictos, los conflictos escalan, empeoran la cosa, lo que sí pueden hacer es preguntarse nuevamente, ¿qué necesita mi hijo para aprender? ¿Será que agredió también? Nunca para justificarlo, ¿no? No es para decir, claro, es que se la montaron a mi hijo porque él también hizo algo, no. Es para entender y saber cómo meterse en la cosa y promover los aprendizajes que queremos. De golpe su hijo necesita también aprender a controlarse. Y hay una habilidad, así como la empatía es la habilidad clave en el intimidador, la habilidad clave en el niño que está siendo intimidado es la asertividad. La asertividad es esta habilidad que yo tengo para hacer cosas cuando me agreden, que tengan un final positivo y que me permitan comunicarme efectivamente. Entonces, si a mí me pegan, por ejemplo, yo puedo pegar, esa es una respuesta agresiva. Si a mí me pegan, yo puedo salir corriendo, esa es una respuesta evasiva. Pero si a mí me pegan, yo puedo pararme, mirar al otro a los ojos y decirle, no me gusta que hagas esto, por favor, no lo hagas más. Claro, hay que ver realmente en qué situación es, pero la idea es que yo pueda hacer algo para defenderme que no sea agresivo. Si en realidad pararse frente al otro no tiene sentido, porque lo que más va a hacer es pegarme más duro, pues entonces yo puedo buscar ayuda, yo puedo hacer algo para hacerle entender al otro que no, que eso está mal. Suena utópico, pero les garantizo que la mayoría de las veces cuando un niño le dice al otro, por favor no hagas esto, me estás haciendo sentir mal, el otro para, así como con los adultos. La asertividad tiene un poder que algunas veces subvaloramos. Otro factor importante de protección es tener amigos. Entonces, si su hijo está siendo intimidado de golpe, es que no tiene una estructura social que lo soporte, que lo defienda. Uno no necesita muchos amigos en la vida, pero necesita buenos amigos. Entonces piensen cómo hacer para apoyar que su hijo construya estas relaciones de amistad. Estas cosas se aprenden. Uno cree que eso viene con uno, pero esto se aprende. Y hay entrenamientos, inclusive de cómo construir conversaciones con los demás, cómo acercarse a construir estos vínculos con los otros. Y estos niños muchas veces necesitan apoyo ahí. Si ustedes tienen cualquier sospecha, por baja que sea, de que su hijo está siendo víctima de bullying, comuníquense inmediatamente con el colegio, siguiendo el conducto regular. Los colegios deben tener una ruta, estoy seguro de que el colegio tiene una, y si no la conocen, por favor, busquen el manual de convivencia y vean cómo es la cosa, pero ante cualquier sospecha de bullying, comuníquese inmediatamente con el colegio porque aquí hay un factor de tiempo importante. Mientras más rápido sepamos, más rápido podemos hacer algo para defender a su chino y para que no siga sufriendo esta situación que en realidad lo pone en mucho riesgo. Y la mayoría de sus hijos y sus hijas son observadores. Y aquí es bien importante que ustedes sepan que esto, lejos de quitarles de responsabilidad, decir es que es mi hijo no está ahí metido, esos son otros que se agreden, le da mucha responsabilidad porque son los observadores, las observadoras los que tienen realmente el poder de determinar esto. Tienen la empatía que le falta al bullying,
al bully, perdón, y entonces se conectan con la víctima y se dan cuenta de que algo está pasando y se sienten mal y entonces pueden hacer algo para mejorar esa situación y tienen la asertividad que le falta a la víctima. Entonces son los que pueden decir, oye, eso que estás diciendo no es chistoso, por favor no lo hagas más. Pueden acercarse y consolar a la persona que está siendo excluida, agredida o intimidada. Hay una responsabilidad gigante, ¿no? Son parte de lo que está ocurriendo y necesitamos trabajar con ellos y con ellas porque ahí está gran parte el truco para terminar las situaciones de agresión. La asertividad es la habilidad más importante para desarrollar con los observadores, el hecho de que puedan defender sin agredir. A veces los observadores terminan defendiendo con agresión y eso tiene consecuencias negativas porque termina siendo más de lo mismo. Necesitamos desarrollar habilidades y estrategias de acción que no sean agresivas, actuar en grupo. Tenemos también técnicas, ahí están en la página web, en la sección de recursos, mírenlas, personajes, tenemos un personaje que se llama Dino el dinosaurio que le enseña a los niños a decir que no, tenemos otro personaje que se llama Coro el loro, en donde la asertividad ya no es uno solito, sino con el grupo, actuando como un coro, diciendo cosas frente a la agresión y la posibilidad de que el grupo se regule es maravillosa y es muy efectiva. Si logramos generar formas en que el grupo tenga estos mecanismos de autorregulación, eso es mucho más efectivo que tener a un adulto ahí diciéndoles cosas que hagan o que dejen de hacer. Y el colegio es fundamental acá, el colegio tiene que identificar y responder a las señales de bullying. Acuérdense que este es un tema nuevo y estamos aprendiendo. Lina preguntaba que desde cuándo estamos hablando de esto. Hubo un hito desde el 2006. El 2006 ayudamos a organizar con Red Papás el primer Congreso Internacional de Bullying. Ahí es que en realidad comenzamos a hablar sobre estos temas más presentemente. Y es relativamente reciente e implica un cambio cultural grande. Entonces hay colegios que van más adelantados que otros. Estoy seguro que un colegio como este ya tiene muchas de estas cosas desarrolladas. Hay otros colegios que no, pero hay que acompañar al colegio para que pueda ejercer su rol de prevención por un lado, de desarrollo de las habilidades socioemocionales que en Colombia están dentro de las competencias ciudadanas. Lo que hacemos en Aulas en Paz es eso, es justamente trabajar sobre los materiales, la formación, el acompañamiento que necesitan los docentes para desarrollar estas habilidades en niños y niñas de primaria, integrar esto en las dinámicas del colegio dentro y fuera del aula, construir una cultura que no legitime la agresión, una cultura incluyente que defienda a las personas en lugar de excluirlas para prevenir y promocionar aquello que se necesita para que haya menos casos de agresión, pero también tienen que construir rutas y mecanismos claros de manejo de la agresión. Todo esto lo pide la ley 1620, es obligatorio, no es opcional. Y los colegios tienen que tener unos conductos claros y predefinidos de rutas de manejo de este tipo de casos que comienzan por darse cuenta. Es no solamente responder cuando ya la vaina es difícil de manejar, sino darse cuenta para detectar aquellos casos tempranos donde es mucho más fácil y eficiente actuar y seguir una ruta determinada que implica el involucramiento de los niños que están relacionados con la situación, la comunicación con los padres, el desarrollo de estas habilidades y un manejo de la cosa que quisiéramos que estuviera más acorde con un paradigma de justicia restaurativa en donde los niños aprenden que cuando la embarran la pueden desembarrar, que cuando agreden a otro y lo maltratan pueden ayudar a que esa situación y eso que está sintiendo el otro puede mejorar y puedo hacer que se sienta mejor y puedo hacer cosas para reparar lo que dañé, más que castigarlo y más que una justicia punitiva que está basada en el dolor como mecanismo de cambio. Nosotros no creemos que haya que hacer sufrir a los bullies, lo que necesitamos es voltear la arepa y pensar que lo que tenemos que promover es reparación. Lo que tenemos que promover es realmente aprendizaje. Y uno puede que tenga sus reparos con este tipo de enfoques de justicia fuera de la escuela, pero en el colegio tiene mucho sentido, porque el colegio no está para juzgar a la gente, el colegio está para promover aprendizaje. Y cuando uno la embarra, está cometiendo un error. Tiene que aprender de él y aprender de eso va a desarrollar las habilidades que voy a necesitar para la vida.
queremos dejarles estos vínculos. Nosotros con Red Papás desarrollamos el kit de intimidación escolar que está ahí en esta dirección de intimidación.redpapás.org. Tenemos la plataforma pasatuidea.org, donde si buscan Aulas en Paz van a encontrar muchos de nuestros materiales, así como materiales diversos de mucha otra gente y de colegios que han compartido allí lo que han hecho. La página de Te Protejo, que también ha desarrollado Red Papás, y que en donde ustedes pueden denunciar anónimamente, o si quieren no anónimamente, casos de vulneración de derechos frente a niños, niñas y adolescentes, incluyendo bullying y cyberbullying. Y nuestra página de Aulas en Paz, que dejé para el final y que estamos estrenándola desde hace un mesecito, todavía tiene algunas cosas hay que pulir, pero está en la sección de recursos, que también es algo que hemos desarrollado ahora fruto de la pandemia y que estoy seguro de que les va a servir. Y los que tengan un interés un poco para conocer más lo que está detrás de esto y el sustento académico de todo lo que hacemos, está el libro del profesor Enrique Chaux, que es el que se inventó Aulas en Paz, que ya no es tan nuevo como lo era hace unos años, pero que resume una década entera de investigación y de desarrollo que ha producido lo que hemos hecho desde Aulas en Paz. Muchas gracias, creo que paro ahí y estamos atentos a sus preguntas. Fer, en la página web, que creo que te faltó decir, tenemos también recursos, los artículos académicos que hemos publicado desde Aulas en Paz, que son, digamos, como continuaciones un poco de lo que Enrique tiene en ese libro y que muestran evidencia de lo que hemos aprendido en estos años acerca del bullying y de la prevención de la agresión a través de Aulas en Paz. Así es, muchas gracias por complementarlo. José Fernando y Lina, muchísimas gracias. En nombre, me atrevo a decir que de todos los papás que estamos conectados, esto ha sido un aprendizaje maravilloso, hablar de este tema con tanta claridad, con herramientas prácticas para nosotros poder hablar con nuestros hijos y explicarles la importancia de su papel. O sea, de su papel en la forma como reaccionan en caso de sufrir una agresión de estas, pero también en el caso de todo lo que pueden hacer por un compañerito que esté sufriendo esto. Nosotros en el colegio todavía tenemos niños muy chiquitos y creo que es el momento de prepararnos antes de que suceda, llenarlos de herramientas a ellos para que sepan detectar cuando estas cosas están empezando a pasar y las podamos frenar con tiempo, porque de verdad ningún niño se merece sufrir el acoso escolar, es algo muy traumático y que nosotros como papás y el colegio también, como responsables de la formación de nuestros hijos, tenemos que hacer que todos seamos defensores, o sea, que todos salgamos a proteger a los demás y a que no solamente sea un aula en paz, sino un colegio en paz y un liceo en paz en el que los niños puedan ser felices y sentirse acompañados y sentirse parte de un grupo. Me gustaría preguntarle a los papás que tenemos conectados si hay preguntas en el chat y también invitarlos, como acaba de hacer José Fernando, a buscar todos estos recursos y todo este material que hay en la página de Aulas en Paz. Nosotros esta presentación la grabamos, la vamos a compartir por el FIDIAS. Por favor, háganla llegar de manera viral a las familiares, a los cuidadores, a las personas que están en contacto con los niños, para que seamos todo un batallón que los proteja del acoso escolar. Veo aquí en el chat como muchos agradecimientos, no veo que haya pues preguntas puntuales, entonces de nuevo, mil gracias, José Fernando y Lina, y a los papás que están conectados, por favor, ayúdennos a compartir la oportunidad de esta charla, porque la vamos a hacer para los otros niveles del colegio, la vamos a repetir con unas características especiales según la edad de los niños, pero todos podemos asistir a todas, entonces que no haya inconveniente por el día o por la hora, tenemos varias oportunidades de estar aquí. Entonces, o pueden mirar la grabación o pueden asistir a las charlas que siguen con José Fernando, con Lina y también con los otros expositores que les hemos contado por medio de FIDIAS, porque también viene, y les aprovecho para contarle a José Fernando y a Lina, viene un entrenamiento también para los papás de ese tan temido acoso cibernético, que creo que nos tenemos que preparar para eso muy pronto, porque los niños tienen acceso a las pantallas, saben más que nosotros
en cuanto a conexión. Entonces ahí también va a ser otro espacio virtual en el que tendremos que protegerlos. Sí, Tatiana, vamos a publicar la charla, la grabación la mandamos por Fidias y queda montada en nuestro canal de YouTube del colegio. Bueno, a todos mil gracias. Espero que para la próxima sesión seamos muchas más personas conectadas. Tenemos mucho para aprender, tenemos la mejor voluntad como papás, pero necesitamos herramientas. Nos vemos entonces en la próxima oportunidad y a todos mil gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, feliz noche.